sabido crecer, tanto misterio en la flor. Hay que vivir para ver cuánto es difícil saber qué signo lleva el amor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno saludarlo y darle la bienvenida a esta nueva emisión de nuestra revista informativa. Desde el año pasado no lo veía. Por eso este martes 4 de enero del año 2022 le deseo muchas felicidades, pero sobre todo mucha salud en este nuevo año que comienza y por supuesto que se mantenga informado con nuestra revista. Esa es la principal intención, mantenerlo informado a usted los 365 días del año y sobre todo pedirle en este primer minuto de nuestra revista, la primera del 2022, que se ponga para la cosa. Ya disfrutamos mucho el 31 de diciembre y ahora continúa porque nunca ha parado el momento de la responsabilidad. Claro que sí, para podernos encontrar nuevamente, para seguir disfrutando de nuestro Santiago de Cuba y para poderle informar de lo que acontece en esta tierra de más de 5 siglos. Ese es el objetivo de nuestra revista informativa y es lo que haremos en esta primera emisión del año 2022. Le cuento qué pasó en el Parque Céspedes en la tradicional Fiesta de la Bandera y aclaro algunas dudas que tiene nuestra población porque ya han empezado a circular rumores con respecto a la COVID-19, a la variante Omicron que puede o no estar en Santiago de Cuba. No tengo yo la palabra autorizada, la tienen mis invitados, son especialistas en el tema y por eso vamos a estar conversando con ellos para que aclaren todas las dudas que pueda tener la población. Pero lo importante es eso, ponerse para la cosa, cuidarse, protegerse y mantener las medidas higiénico-sanitarias. Continuar conectado con nuestra revista informativa, la primera de este 2022, que deseándole mucha salud y felicidades, hace una pausa y ya comienza. Y es realmente una tradición muy arraigada en la ciudad de Santiago de Cuba. Data desde el siglo pasado cuando don Emilio Bacardí, el alcalde de Santiago, instauró izar la bandera nacional, nuestra enseña nacional, nuestra bandera cubana, en el corazón de Santiago, en el Parque Céspedes. Han pasado muchos años desde ese primer día, pero cada 31 de diciembre los santiagueros nos reunimos en el Parque Céspedes para ver ondear la bandera y desear con ese primer soplo del año pues muchas cosas para la provincia. Eso mismo pasó en este 31 de diciembre de 2022. Muchos santiagueros se reunieron en el Parque Céspedes. Estuvieron, por supuesto, las máximas autoridades del partido y del gobierno en la provincia. Y también estuvo la periodista Bárbara Aroche, quien ahora nos trae este primer material de la tarde. Veamos. Como muestra de la tradición de Santiago de Cuba, se realizó la acostumbrada fiesta a la bandera en el Parque de Céspedes de la ciudad, esta vez en conmemoración al aniversario 120 de este suceso. El acontecimiento, único de su tipo en el país, es muestra de la tradición de esta tierra que trasciende como símbolo genuino de nuestra identidad. La ocasión tuvo motivaciones especiales, como lo fue el aniversario 63 del triunfo de la Revolución y la declaración por la UNESCO como ciudad creativa en la música. La velada Historia, Alma y Tradición constituyó homenaje a nuestra enseña nacional con la participación de un elenco artístico de excelencia, los cuales mostraron una remembranza a hechos significativos de la historia local y de logros obtenidos en el municipio en todas las esferas de la sociedad. Yaneidis Echavarría, presidenta de la Asamblea Municipal, reseñó que este 2021 fue un año de duro trabajo y grandes desafíos, un pensamiento para los que no lograron sobrevivir y el agradecimiento para los que pusieron talento y corazón para salvar vidas. El izaje de la bandera a las 12 de la noche y que ondeó de manera vigorosa pronosticó buenos augurios y bienestar en el año 2022 para santiagueros y cubanos en general. Bárbara Aroche Cuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y luego
Luego de este 31 de diciembre y el ondear hermoso de nuestra bandera nacional, han sido muchas las dudas de nuestra población. Está cerrado Santiago, hay cambios de nuevo con el tema del transporte, la universidad que comienza ahora. Todas estas medidas son ciertas, son del año anterior. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Qué va a pasar? La respuesta, yo lo decía, los tienen mis invitados, al que ya le doy las buenas tardes y la bienvenida, el primero de la tarde, y se trata del doctor Raúl Leiva Caballero, quien es el director de ProSalud. Bienvenido una vez más a nuestra revista. Cerramos el año con usted y lo abrimos. Así es. Con ProSalud. Buenas tardes, Daniela, a ti y a todos los televidentes, felicitando a todo el mundo por este advenimiento, nuevo aniversario del triunfo de la revolución, y bueno, deseando salud, prosperidad a toda la población santiaguera y cubana. Está cerrada la provincia de Santiago de Cuba, la ciudad. ¿Cuáles son esas medidas que tanta atención han llamado en las redes sociales y que no son ciertas? A ver, primero llamar a la tranquilidad a la población santiaguera. Las medidas que se anunciaron ayer en cadena provincial, en CMKC, específicamente en concierto informativo, obedecen a un grupo de medidas que la provincia de Santiago de Cuba, sus autoridades, el grupo temporal de trabajo, vienen preparándose precisamente ante la creciente presencia del virus Omicron en algunas provincias del país. Y por supuesto en Santiago, aunque no hemos reportado todavía la presencia de esta variante, sí, pues sencillamente nos preparamos. No hemos salido de la COVID, sencillamente tenemos un control sobre los casos y alertamos a la población que ante la presencia en otras provincias, pues en estas fiestas ha habido mucho movimiento de nuestros familiares que han venido a otras provincias a celebrarlo juntos, los nuestros han ido a otros sitios y eso hace que ha habido precisamente algunos casos que han incrementado el número en la provincia de Santiago de Cuba. ¿Hay Omicron en Santiago? Hasta ahora podemos confirmar que no se ha demostrado la presencia de Omicron en Santiago de Cuba. Es la tranquilidad que deben tener. Pero alertamos porque en algún momento la tendremos. Con seguridad se está trabajando para poder determinar si realmente esta cepa está presente o no. Pero sí las autoridades de salud alertan ante el aumento de la presencia de nuevos casos. Y sí podemos decir que tenemos un número de casos que no es para alarmarse, pero sí para tomar medidas que ya de hecho se han ido tomando, se está preparando. Y a partir de mañana la población ya conoce algunas de ellas, va a conocer porque se van a empezar a aplicar. ¿Cuáles son estas medidas? Sí, dentro de las medidas están un grupo de medidas que ya el Ministerio de Salud Pública ha dictado y que son de control sanitario internacional, es decir, el control de nuestra frontera. Y acá va a haber un colega nuestro que va a explicar bien los detalles. No hay medidas nuevas, las medidas son las mismas del 2020, de marzo del 2020, en nuestro plan de contingencia para la COVID, pero que sí, con todas las lecciones aprendidas durante el 2020 y el 2021, hay algunos elementos que se refuerzan para tener un mayor control y poder evitar una nueva oleada, podríamos decir así, de esta enfermedad. ¿Se cierra el transporte? ¿Se cierra? No. ¿Qué está pasando? A ver, podríamos decir que dentro lo primero que se va a hacer, teniendo en cuenta que esta cepa Omicron, esta variante Omicron, es de una alta transmisibilidad y virulenta, aunque se ha demostrado en estos países donde hay un aumento rápido de la enfermedad, que no es tan letal, pero sí que en espacios donde hay mucho conglomerado de personas, la transmisibilidad es un caldo de cultivo. Por lo tanto, quedan suspendidos el servicio de discotecas, quedan suspendidos el servicio de bares en aquellos sitios donde no existe la ventilación, es decir, deben ser lugares abiertos, ventilados, y si no cumplen con ello, tanto bares como discotecas están suspendidos. En los restaurantes climatizados no se puede modificar, que no se pueda modificar o ventilar de forma natural, por supuesto, el servicio también se va a suspender. Es decir, reitero, deben ser restaurantes, bares o discotecas que conocemos que en el caso de bares y discotecas no cumplen con esto porque son todos cerrados, climatizados, por eso se suspende. Pero en el caso de los restaurantes sí pueden funcionar siempre y cuando haya una ventilación natural. Pero ahora usted dice eso y a mí me viene a la mente, por ejemplo, Tropicana, el cabaret.
¿Está abierto? De eso vamos a hablar. Ajá, perfecto. Tranquila, que esta mañana hubo un encuentro con las máximas autoridades de Palmares. Perfecto. Y bueno, allí se definieron una serie de elementos que son importantes que también nuestra población conozca. Adelante, entonces. Exacto. Suspender las noches santiagueras Claro. es una propuesta. Por supuesto, se suspenden todas las actividades que estaban planificadas por nuestras autoridades festivas de celebración donde haya conglomerado de personas. Por supuesto, si estamos ante la presencia de una cepa que todavía no hemos demostrado que esté presente, tenemos que ir tomando determinadas medidas. Y creemos que la población santiaguera que conozca y sepa que lo estamos haciendo por su salud, Claro por la de que sí. nuestra familia. Se sugiere que la venta de los productos de primera necesidad, aseo y alimentos, se realicen en las bodegas, mercados y los centros de trabajo. Asegurar que el servicio de transportación a la población, algo que me preguntaba, se cumpla con las medidas higiénico-sanitarias establecidas en un 50%. Muy complicado, pero es necesario que los transportistas privados, los transportistas estatales, cumplan con este 50% de la transportación. Garantizar para evitar el conglomerado de personas y que allí haya una transmisión. Las piscinas, algo que también nos preguntaron, deben funcionar al 50% de sus capacidades. De manera general, todos los servicios al 50%. Contar todas estas instituciones con hipoclorito de sodio, las sustancias detersivas, al 0,1% en el caso del lavado de las manos y al 0,5% en pasos podálicos y para la desinfección de superficies. Decirle a la población que el decreto ley 31 se mantiene vigente, que los administrativos de cada institución son responsables Claro que sí. de velar porque las colas mantengan el distanciamiento, los servicios en los bancos, en las farmacias, en las bodegas, en lugares donde se aglomera nuestra población. Los administrativos tienen la responsabilidad junto con las organizaciones de masa y toda esta empleomanía que se empleó en un momento determinado para apoyar ese trabajo, pues sencillamente deben tener responsabilidad en organización. Importante que nuestra población conozca que hay también un aseguramiento en hospitales para, en el caso de que haya que incrementar las hospitalizaciones, ya eso se está asegurando, y que tengan la tranquilidad que las medidas que siempre han conocido, el uso del nasobuco, el lavado constante de las manos, el distanciamiento físico y algo que se nos suma y que la población santiaguera tiene común es la vacunación. Todo el que esté vacunado con su dosis completa y además tenga la dosis de refuerzo corre menos riesgo no de enfermar, sino de hacer formas graves y de morir por una complicación de esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctor. El tiempo es corto, imagino que en algún momento tendremos posibilidad de aumentar toda esta información. Nosotros vamos a hacer una pausa porque al regreso le comentamos qué pasa en fronteras con la provincia de Santiago de Cuba. Tengo un especialista en el tema. Volvemos enseguida. La COVID-19 extiende su contagio a niñas, niños, adolescentes y en el peor de los casos a lactantes. Ellos pueden correr el riesgo de estadios grave y crítico. Lave sus manos, no los exponga a grandes concentraciones, ventile sus habitaciones y sitios de juego. Bueno, se quedaba en el tintero con el doctor Raúl. Preguntábamos por Tropicana, nuestro cabaret insignia en Santiago de Cuba. Ya lo comentaba, o me lo comentaba el doctor Raúl, se lo hago saber a usted. Va a estar trabajando el 50% de su capacidad. El restaurante que puede trabajar con las puertas y las ventanas abiertas y el cabaret solo al 50%. Es una información que yo sé que mucho le interesa, sobre todo a nuestra juventud. Así como también le interesa, y esto sí, a todo Santiago, qué pasa con nuestras fronteras, quién entra, quién sale, aire, tierra. Aquí está la información y la tiene mi próximo invitado, es el doctor Yusmel Yaquemán, jefe de Control Sanitario Internacional. Bienvenido a nuestra revista. Buenas tardes a usted y a todos los televidentes. ¿Qué pasa con Santiago? Bueno, Estamos abiertos todavía, ya lo mencionaba el doctor Raúl, pero hay medidas nuevas. Como hemos venido informando hace unos días, se va a aplicar a partir de mañana, 5 de noviembre, empieza en vigor el nuevo protocolo de control sanitario internacional. 5 de enero, doctor. Discúlpeme, 5 de enero, atrasado en el tiempo. 5 de enero el protocolo de control sanitario internacional, el nuevo protocolo de control sanitario internacional.
Como decía el doctor Raúl, todavía en la provincia no se ha detectado ningún caso con la variante Omicron, pero todas las medidas que nosotros podemos tomar en estos momentos van a ser pocas. Claro. Por el gran riesgo que enverga la variante Omicron. Por poner un ejemplo, una variante que tiene un número reproductivo igual a 6, o sea, genera 6 casos y tiene un tiempo de reproducción de 5 días. ¿Qué quiere decir esto? Que es el tiempo que transcurre entre que sale una persona infectiva y el tiempo entre la última persona que esta persona es capaz de contagiar. Esto se traduce en que un caso de positivo Omicron me genera, por ejemplo, 6 casos positivos en 4 días, 36 casos en 8 días y 216 casos en 12 días. Son cifras muy altas. Y ahí la importancia de todo lo que nosotros podamos hacer ahora es poco. Como decía el doctor Raúl, para nada, la provincia no está cerrada, pero todo lo que nosotros podamos hacer es poco. Y ahí, Control Sanitario Internacional, el riesgo que embarga de evitar que los casos importados nos puedan complicar la situación epidemiológica en la provincia. ¿Qué pasa con esos viajeros que estaban disfrutando del fin de año en otros países y regresan ahora a Santiago? Exactamente. Como las nuevas medidas que nosotros vamos a aplicar, que se incorporaron, bueno, es la realización que todos los viajeros que llegan con el esquema de vacunación completo, con el PCR realizado del país de procedencia con 72 horas, y nosotros en la frontera vamos a aumentar las muestras aleatorias, que en un momento lo establecimos en un 10%, un 25%, lo elevamos hasta un 75%. Qué bien. O sea que el número que vamos a estudiar de las personas va a ser importante. Es siempre vigilando a las personas que vengan con algún síntoma, que puedan ser sospechosos de la enfermedad. Son personas que también vamos a estudiar. Bien, esa persona llega a Cuba, se le practica el PCR, da negativo, tiene un PCR 72 horas antes negativo y su esquema de vacunación completa. ¿Qué pasa con ese viajero? ¿Hacia dónde va? Esa persona va a hacer la vigilancia en su domicilio. Perfecto. ¿Quién no va a hacer la vigilancia en su domicilio? Va a ser la persona que venga sin el esquema de vacunación completo. Que esa persona se le va a realizar una toma de muestra en el aeropuerto y se le va a realizar aislamiento institucional por 8 días. Que es donde el viajero va a costear la transportación y el alojamiento en un hotel. Y se le va a dar el alta al 8º día con la realización del PCR al 7º día. ¿Cubano o no? No importa. Cubano o no, exacto. Y otras medidas nuevas que ya habíamos visto anteriormente relacionadas con la parte marítima, que todos los tripulantes de embarcaciones que procedan de puerto extranjero también para bajar a tierra tienen que tener un PCR 72 horas, exceptuando las tripulaciones de los aviones, o sea, la parte aérea, que van a estar en el país por menos de 48 horas. Estos sí se exceptúan de esta medida. Se exceptúan también los niños menores de 12 años de edad, las personas que por alguna condición médica no se puedan poner alguna vacuna de las que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, y los turistas que viajan por las agencias turoperadoras de Rusia, procedentes de Rusia, China, y las delegaciones de primer nivel. Perfecto. Bueno, muy apretada síntesis hemos tenido. ¿Qué está pasando sobre todo con los viajeros internacionales? En el caso de los viajeros nacionales, ¿cómo estaría funcionando? Por supuesto. Aquí también, a pesar de que estamos hablando de control sanitario internacional, es válida hacer la alerta. Hemos tenido muchos casos donde han procedido de otras provincias y se han diagnosticado en nuestra provincia los casos positivos. De ahí la importancia también de aumentar la vigilancia de los viajeros que procedan, principalmente del occidente, que tienen una situación compleja, en este caso, principalmente con la variante Omicron, Villa Clara, La Habana, Pinar del Río, por poner algunos ejemplos. Son provincias donde la vigilancia de viajeros nacionales hay que mantenerla muy activa para evitar también la introducción de la variante en nuestra provincia. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por toda esta información. Ya tenemos conocimiento de qué estará pasando con los viajeros tanto nacionales como internacionales que llegan a la provincia de Santiago de Cuba. Nosotros continuamos con más en nuestra primera revista del año 2022. Hacemos una pausa y ya volvemos. Y a las medidas sanitarias que ya conocemos se suma una muy importante, y es la vacunación. ¿Qué está pasando en Santiago? ¿Cuántas personas quedan por vacunar? ¿Cómo está el tema del refuerzo? La respuesta la tiene mi invitada, la última de la tarde. La mujer la dejamos para el final, mire qué cosa. No importa, se trata de la doctora Mariela Cedeño, responsable de la vacunación en nuestra provincia. Felicidades, doctora. Y coméntenos un poco, a ver, ¿cómo marcha el tema de la vacunación de refuerzo ahora que ya se suma a las medidas
contra la COVID-19 y sus variantes. Sí, cómo no, ante la amenaza de la introducción de la nueva cepa de la COVID-19, el Omicron, la Comisión Nacional de Vacunación decidió acortar el tiempo de la dosis de refuerzo a la población cubana. En estos momentos estamos aplicando la dosis de refuerzo al municipio Santiago de Cuba, municipio cabecera, ya de varios días de iniciada esta vacunación. Marcha bastante bien, como podemos decir, y en estos momentos decir que tenemos los vacunatorios en cada área disponibles para que la población acuda y solicite su dosis de refuerzo. ¿A dónde vamos, doctora? En cada área están los vacunatorios abiertos para llevar a cabo esta vacunación, tal como se hizo al inicio, cuando iniciamos la vacunación en la provincia, y la disponibilidad de los vacunatorios está en dependencia de la población a vacunar en cada área, pero en cada área están disponibles los vacunatorios. ¿Quiénes reciben esta dosis de refuerzo? Todas las personas mayores de 19 años que hayan tenido un esquema completo de vacunación y que hayan cumplido más de 3 meses de la última dosis de su esquema de vacunación. Decir aquí que las personas, los convalecientes que recibieron Soberana Plus, deben esperar 6 meses para recibir su dosis de refuerzo. En cambio, aquellos que no recibieron, que fueron convalecientes, que tenían su esquema completo de vacunación, deben recibir su dosis de refuerzo teniendo en cuenta lo mismo que hablamos, 3 meses después de aplicada su última dosis. ¿Con qué están vacunando? Estamos aplicando como refuerzo la vacuna Abdala, que fue la que iniciamos aquí en nuestra provincia, la que tenemos disponible. Y es importante decir que la vacuna la va a recibir todo el que es mayor de 19 años y más. Que no recibe la vacuna aquella persona que tiene una enfermedad aguda en el momento de la vacunación, luego que se recupere puede recibir su vacuna. Las personas con enfermedades crónicas descompensadas, aquellas personas que son alérgicas a algunos de los componentes de la vacuna, posteriormente recibirán su dosis de refuerzo cuando se reciba en la provincia la vacuna que no contiene el tiomersal, que es uno de los componentes principales a los que se ha hecho alergia a la población en sentido general, y aquellas personas que estén oncológicos, que tienen algún tratamiento ya son en el pacientes momento, más pero después de transitado esto, pueden recibir su dosis de refuerzo. Próximamente estaremos vacunando el resto de los municipios contra Maestre, Palma, San Luis y Songo La Maya, y en un tercer momento el resto de los 4 municipios que fueron los últimos que recibieron la vacuna: Guamá, Segundo Frente, Mella y Tercer Frente. Es decir, esos son los últimos que recibirían la dosis de refuerzo teniendo en cuenta la fecha última de vacunación. Doctora, si no sé dónde está mi vacunatorio, voy al médico de la familia, ¿verdad? El médico de familia es responsable de su población, es decir, de su universo a vacunar, y tenemos previsto también vacunatorios móviles que pueden vacunar, es decir, aquellas personas que no pueden acudir al vacunatorio, también se pueden vacunar con un equipo que se ha hecho con el médico para la observación, y todo lo que necesita la vacunación está montado en esos equipos móviles y se solicitaría, en caso de que no llegaran a su vivienda, al área de salud. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente es tema importante que seguro en una próxima emisión de nuestra revista informativa o en algún panel podremos aumentar más y ahondar un poco más al respecto. Ya sabe, está la vacunación de refuerzo, lléguese a su médico de la familia y puede solicitarla. Si tiene en casa a alguien que no pueda acudir entonces al vacunatorio, igualmente existen unidades móviles que llegan hasta su vivienda y puede vacunar a la persona que tiene en casa que no puede salir. Toda esta información usted la recibió en nuestra revista informativa, la primera, como digo, de este año 2022, del martes 4 de enero de 2022. Antes del cierre, un beso grande para Pepín Somoano, uno de nuestros camarógrafos emblemáticos de acá de Teleturquino, que ya está disfrutando de su jubilación. Un aplauso para él. Estamos revelando un poco su edad, el que no quería. No importa, un beso grande y aquí estaremos haciendo todo lo que aprendimos de ti. Nosotros nos vemos el jueves. Por favor, cuídese mucho. Mire, póngase para la cosa. Vamos a cuidarnos. Nos vemos el jueves. Hasta entonces, buena suerte. Quisiera que este canto y este amor